Bien, dice de esta manera, y entró Jesús, imagínate el escenario que nos plantea el Señor en esta mañana. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y echó fuera a todos los que compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, ¿cómo les dijo? Escrito está, les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos, aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y la Biblia dice que y posó allí. Así dice la palabra del Señor. Bendecimos la palabra, oramos, Señor, bendecimos, Padre, tu consejo, te pedimos de corazón que seas tú, Señor amado, hablándonos en el Espíritu, y que podamos, Señor, en esta hermosa mañana, podamos celebrarte a ti, Jesús amado. Queremos estar dispuestos, Padre, de corazón y de espíritu, de manera que podemos darle la importancia, Señor, a tus palabras. Para nosotros no son menos importantes tus palabras, son muy y muy importantes. Señor, gracias por este día especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Pues dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que había un problema. Yo hoy por la mañana temprano estaba orando, Señor, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Y el Señor me llevó este pasaje en oración, ¿verdad? Y me habló sobre lo que se suscitó ahí en el templo de Jerusalén. De hecho, era un templo donde muchos judíos se congregaban, ¿no? Habían casi 5 lugares. Había un lugar que era el lugar santísimo, ¿verdad? Que solamente entraba el sumo sacerdote. El segundo lugar que había era el lugar santo, donde era una cámara así como este ambiente grande, ¿no? Donde solamente estaban ahí los sacerdotes así, realizando los holocaustos. Imagínate, ¿no? Según la tradición judía. Había un lugar para varones judíos, había un lugar para mujeres judías, y había un lugar donde mucha gente se congregaba, ¿verdad? Y llegaban allí al templo a venderle animales como las palomas, los corderos, porque la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se vendía ahí animales, ¿no? Y era justamente para sacrificarlos. O sea, antiguamente, cuando Jesús no nacía todavía, la tradición judía mandaba, ¿verdad? Mandaba a que para que nuestros pecados sean perdonados, la gente debía ofrecer sacrificios, ¿no? Llevaban palomas, llevaban ovejos, llevaban animales en señal de ofrecerle a Dios para el perdón de los pecados. Entonces los sacerdotes, en ese tiempo estaba vigente el sacerdocio judío, antes de que Cristo venga, que ya cambió todo eso con la gracia. Entonces ellos se encargaban a las familias las recibían. Por ejemplo, llegaba Moisés, su familia, con unas palomas. Le decía al sacerdote, quiero ofrecer estas palomas para perdón de mis pecados y para que mi familia sea bendecida. Esa era la dinámica, ¿no? Yo quiero que podamos entender la dinámica cómo era en ese tiempo del templo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que ya había un grupo de personas que eran los comerciantes, ¿verdad? Comerciantes, día conmigo comerciantes. ¿Y qué es un comerciante? ¿Qué hace un comerciante? Pues compra y vende, ¿no? Entonces ya llegaba muchísima gente, ¿verdad? Al templo,
Pero ya habían, ya no lo tomaban al templo como un lugar especial, sino que ellos pensaban que el templo era un lugar cualquiera, ¿verdad? Y cuando decimos un lugar cualquiera, que para ellos, por ejemplo, la gente que llegaba al templo, ya el templo no era un lugar especial, sino era un lugar cualquiera donde se podía hacer negocios, donde se perdió el espíritu de la casa de Dios, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos pensaban que la casa de Dios era un lugar cualquiera, se olvidaron ya de la oración, se olvidaron de hablar con Dios y llegaban al templo con una falta de respeto bien grande, una falta de respeto bien grande, ¿verdad? Y entonces estaban ahí, pues el texto dice, aquí claramente dice el texto, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. O sea, imagínate Jesús entrando, ¿no? Jesús pensó encontrar un lugar de oración, Jesús pensó encontrar un lugar de respeto, un lugar de alabanza, mas sin embargo, muchísima gente que estaba allí dice que no tenían respeto por la casa de Dios. Y pensaban que era un lugar cualquiera. Dígale a su hermano, no estamos en un lugar cualquiera. Ellos pensaban que era un mercado. Ellos pensaban que ahí podían enfocarse en su empresa, en sus negocios. Y Jesús se sorprendió. Imagínate el rostro de Jesucristo llegando a la casa de Dios. Y la gente estaba caminando por allá, caminando por acá, conversando, cambiaban el dinero porque allá habían monedas y había gente que llegaba de otros pueblos con otras monedas. Habían, dice la Biblia, cambistas, pero lo que menos había, hermanos, en el nombre de Jesús, lo que menos había era respeto por la casa del Señor. Y ese es el problema de muchos cristianos que a veces, ¿verdad?, pensamos que llegamos a un lugar cualquiera. Pero vuelvo a decirle a su hermano, no estamos en un lugar cualquiera. No, pastores que tienen las mismas calaminas, está bien, pero no es un lugar cualquiera. No tiene las columnas que tiene allá en mi casa, sí, pero no es un lugar cualquiera. Pero también tiene el piso que tiene allá, tal vez el lugar donde yo trabajo, y de repente yo tengo mejor piso que aquí. Pero sí puede ser eso, pero no es un lugar cualquiera. No es un lugar cualquiera. Y Jesús entonces entró en una ira santa, por así decirlo. En una ira santa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Jesús trató de educar. Porque a veces no es que el Señor quiere, ¿verdad?, con violencia hacer las cosas, sino que el Señor quiere educarnos. Y quiere educarnos en esta mañana, que desde que aquí vinimos a este lugar, y aquí alabamos, aquí adoramos, aquí oramos, hacemos actividades de compañerismo, pero sobre todo también aquí está la presencia de Dios, porque también está su palabra, están nuestras oraciones. Entonces, hermano, por eso que llegar al templo nosotros necesitamos, o sea, Jesús le estaba diciendo, ustedes vienen aquí al templo, pero vienen todavía con un pensamiento mundano, que ustedes piensan que es un lugar cualquiera, pero no es un lugar cualquiera. Es un lugar sagrado. Es un lugar santo. Bendito el nombre de Jesús. Diga conmigo, estoy en un lugar santo. Aunque todavía falte remodelar muchas cosas, pero todo lo que existe aquí en la casa de Dios está ya santificado. Mire, antes de que nosotros lleguemos aquí, ya los ángeles caminaron en este lugar. ¿Por qué cree que este lugar, me dice el guardián, por qué cree que este lugar hace mucho tiempo que se cerró y nunca se volvió a abrir? Porque ya los ángeles, y de hecho el guardián se llama ángel, y también ya fue santificado por Dios. Los ángeles caminaron por aquí. Cuando nosotros estábamos de repente en el otro templo, ya Dios sabía que íbamos a pasar acá. Ya Dios vino a santificar este lugar, porque este lugar es un lugar santo. Y por lo tanto nosotros como iglesia Rey de Reyes, Jesús le dijo a la gente, ustedes no pueden tratar este lugar como un lugar cualquiera, porque no es un lugar cualquiera, es mi casa.
¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Jesucristo? Dígale a su hermano, estamos en la casa de Dios. Aunque todavía faltan de repente mejores sillas, mejores pisos, pero estamos en un lugar santo. Y eso es lo que no entendieron los cambistas. Habían, dice aquí, comerciante, y entró Jesús. Me imagino que Jesús estaba mirando a los cambistas por acá, mirando que habían, dice, y le dijo, haber hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿Por qué? En un mercado, ¿qué hay? También, así como hay dinero en un mercado, también hay gente que roba. Porque había tanta gente allí que hay gente que se lleva inclusive lo que no es de ellos. En un mercado pasa así, no sé si usted se acuerda, usted va al mercado de Chulucana, siempre los comerciantes dicen, no, aquí vinieron unas personas que les gusta llevarse las cosas ajenas, se llevaron y entonces aún en un mercado también, como hay mucha gente, hay mucho dinero, también abunda la delincuencia, amados hermanos. O sea, y en ese templo eran miles de personas que estaban allí, miles de personas. Y entonces Jesucristo comenzó, dice, a ordenar, porque el Señor quiere en esta mañana que nosotros podamos estar conscientes de en qué lugar estamos, ¿verdad? Y es un lugar especial, pero también para enseñarle a nuestros hijos que esto es un lugar santo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos somos padres aquí? Es bueno cuando vengamos aquí a la casa de Dios decirle a nuestros hijos, la casa de Dios es un lugar especial. Bendito el nombre de Jesús. A nuestros jóvenes, animarlos a venir aquí y decirle, la casa del Señor es un lugar especial. Hay árboles, hay piscina, hay techo, pero es un lugar especial, hermanos. Y ahí reposa la bendición del Señor. El Señor, como primer punto, quiere enseñarnos a todos nosotros, ¿verdad?, a darle la importancia al templo, a entender que es un lugar de adoración, entender que es un lugar de palabra, de oración, de intercesión. Y es un lugar donde los ángeles del Señor descienden del cielo. Es como una puerta en este lugar. Parece un lugar cualquiera, pero no es un lugar cualquiera. Es un lugar donde se abre una puerta al cielo. Antiguamente aquí, según me dice el guardián, aquí se abrían puertas del pecado. Porque aquí se vendió muchísima cerveza, aquí hubo muchísimos pleitos en este lugar que estamos aquí. Pero Dios cerró esa puerta y ha abierto una puerta al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a Jesucristo. Diga conmigo, aquí yo puedo orar. Aquí Dios me puede escuchar. Aquí mis hijos pueden crecer en la fe. Porque un día esperamos tener, ¿verdad?, un templo más grande aquí mismo. Entonces, cuando traigamos a nuestros hijos, ¿verdad?, es bien importante decirles a nuestros hijos que hay que respetar la iglesia, que hay que decirles, porque ellos son pequeños, ellos aprenden lo que uno les dice, ¿no? Desde pequeño decirles. Yo recuerdo con mi esposa en el antiguo templo, Mariana tenía 12, 13 años y nosotros le decíamos, en la iglesia no se va a correr, en la iglesia no se va a dañar las cosas, en la iglesia hay que cuidarlas, ¿verdad?, porque son cosas del Señor. Y a veces uno a veces no lo ve, no sé si a usted le ha pasado, pero yo entiendo, hasta a veces uno llega tan ocupado aquí con tantas cosas. Yo sé que sí, usted ha llegado aquí preocupado, que hay que conseguir mañana para pagar la luz, pagar el agua, y entonces uno como que a veces se olvida de decirle a nuestros hijos que este es un lugar especial. Pero yo creo que en esta mañana el Señor quiere recordarnos a todos, porque aquí no estoy diciendo de algunos, no, a que todos, cuando invitemos a algunos pequeños aquí, tenemos que decirle, no corras en la casa de Dios. A ver, dígale a su hermano, no corras en la casa de Dios. Ahora dile, presta la atención a la oración, ¿verdad? Porque nuestros niños son así, a veces inquietos, pero es bueno recordarles que en la casa del Señor no se puede pintar las paredes, por ejemplo. Hermano Martín ha estado pintando. Imagínate hacerle una raya ahí, cómo se sentiría
mostró el Señor que le hace una raya a uno ahí, o le escribe, no, es bueno, hermanos, en el nombre de Jesús, entender que este lugar es un lugar especial. No es un lugar cualquiera, no es una cantina, no es un chicherío, no, es un lugar donde habita la presencia de Dios. Y de hecho, Ángel me decía que en ese algarrobo aparecía el duende hace mucho tiempo. Y dice que entonces ahora ya no ve ningún duende abajo del tamarindo. ¿Por qué? Porque este es un lugar especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya se fueron los duendes. Se fueron los espíritus malos que vienen aquí, hermano. Ahora ya no hay duende. Ahora Ángel ya ayer, con qué amor limpió todo el jardín, porque él entiende ahora, el hermano Ángel que trabaja aquí y vive, y de hecho vive ahí. Él entiende que este lugar ya no es el mismo lugar que antes. Que cuando llegamos aquí, llegó la palabra, llegó la presencia de Dios, llegó la iglesia, entonces este lugar se ha constituido en un lugar muy y muy especial. ¿Cuánto decimos amén? Y eso es lo que trató Jesús de decirle. ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho aquí? No, o sea, imagínate al Señor llegando allí. ¿Qué han hecho aquí? Cambistas por acá, plata por allá, pleitos por allá, gente que se llevaba las cosas. Había bastante comercio, dinero, y lo menos que había era oración. Lo menos que había era palabra de Dios. Lo menos que había era las cosas especiales de parte de Dios. O sea, se había torcido el pensamiento de la gente. Ya esa gente no era ni siquiera devota a Dios. Llegaban al templo solamente con otro enfoque. ¿Y por qué sucedió esto también? Mire, ¿por qué sucedió? Yo quisiera hablarles un poquito también. En el versículo, dice aquí, versículo 15, pero los principales sacerdotes, ¿por qué sucedió también? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron. ¿Por qué? Entonces el segundo punto importante aquí era que no solo el pueblo había perdido la visión espiritual del templo. No solo la gente llegaba pensando que era un lugar cualquiera, que era como un mercado, sino que los líderes espirituales también. Los sacerdotes, los escribas, no les decían nada a los comerciantes, porque los comerciantes les hacían llegar buenas ofrendas. Y entonces los líderes también habían perdido la visión espiritual del templo. O sea, el dinero los había prácticamente corrompido. No digo que el dinero sea malo, pero ya el problema era que el diablo los había llevado a un punto a los sacerdotes a pensar más, ¿verdad?, en las cosas, en el mercado, que pensar más en que ese era un lugar de adoración y un lugar de sanidad. Y entonces, como líderes nosotros, ¿verdad?, aquí hay varios líderes de ministerio. Nosotros debemos entender que cuando venimos aquí al servicio o venimos a alguna labor aquí, nosotros venimos a la casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros entramos por esa puerta ahí, es la casa de Dios y puerta del cielo. Y si amas a Dios, amas el templo. Y si respetamos a Dios, debemos respetar la casa de Dios, ¿verdad? Así que cuando aquí, por ejemplo, aún las palanas están santificadas aquí en este lugar. Yo le he dicho al hermano Martín, cuando yo cojo una palana ahí para limpiar allá, esto está santificado, porque son utensilios de la casa del Señor. Dios ha santificado los parlantes, los micros, todo está, hasta este cable que usted ve aquí, este cable es santificado por la presencia de Dios, no es cualquier cable. Allá afuera en el mundo serán cables comunes y corrientes, pero el hecho de que nosotros aún, ¿verdad?, si nosotros vamos a limpiar, si nosotros vamos a coger una palana, una carretilla para limpiar aquí, lo estamos haciendo para Dios, porque es su casa. A ver, ¿cuánto limpiamos en nuestra casa? A ver, o llegamos a la casa y todo está desordenado. Si limpiamos entonces nuestra casa, deberíamos, si tenemos fe en Dios, ¿verdad?, si amamos a Dios, porque esto se trata, si amamos a Dios, yo también entonces debo entender que yo puedo venir aquí cualquier día, hermano Martín, pastor Dixon, quiero ir a limpiar la casa de Dios, y usted puede venir cualquier día, no el día que está trabajando, pero un día que está libre.
usted puede venir y entonces Dios lo va a bendecir. Regalémosle un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Dios lo va a bendecir. Yo vine la vez pasada con un dolor de espalda, cogí la palana y me fui sin el dolor de espalda. Y yo le dije a mi esposa, es que Dios creo que me sanó aquí. Porque así pasa, hermanos. Eso es lo que entonces Jesucristo quiso educar a la gente. Ustedes no respetan la casa de Dios, no la aman. Ustedes piensan que es cualquier chacra, cualquier lugar. No es así. Necesitamos nosotros, hermanos, volver a reenfocarnos en lo que significa este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Yo estaba sentado ahí con las hermanas dándole clases ahí en la oficina y vino una lluvia hermosa ayer que verdaderamente derramó la bendición sobre este lugar. Una lluvia en el día que se veía en la tarde hermosísima. Y aún en la lluvia se puede sentir la presencia de Dios en este lugar. Hermanos, la casa, el tema que le hemos puesto en internet, en las redes sociales, en esta mañana es la casa de Dios, un lugar especial. No permitamos que el diablo, ¿verdad? Satanás nos haga olvidarnos del lugar que Dios nos ha regalado, porque esto es un regalo de Dios. Y de hecho que ya no se debe ni un sol de esta propiedad, porque es un regalo de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, el Señor dijo, ustedes están mal. Comenzó a voltear las mesas, la plata se caía, las monedas, 100 soles por allá, 200 soles por allá. Me imagino la gente se llevaba la plata y Jesús les dijo, han hecho de mi casa, les dijo, escrito está, versículo 13, mi casa es casa de oración, será llamada, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones, ¿verdad? Entonces Jesucristo después comenzó a recibir a los enfermos. Vinieron a él en el templo ciegos, cojos, los sanó. El Señor comenzó a hablar también de la alabanza. Dice aquí, Jesús les dijo a los líderes, Hosana, el hijo de David, ¿verdad? Dice que, pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, o sea, la gente comenzó a cantar, Hosana, el hijo de David. Ellos se molestaron. Y Jesús le dijo, ustedes no saben, ¿verdad?, que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. O sea, que el Señor quiso cambiar la visión de la gente. Que ya no llegaran aquí a este lugar con un pensamiento diferente, sino que Él quiso restituir la oración. El Señor restituyó la alabanza. El Señor le volvió a devolver el sentido, la honra, por así decirlo, a la casa de Dios. Y nosotros como iglesia, ¿verdad? Es muy importante saber esto, que si nosotros comenzamos a amar más esta casa, si comenzamos a amarla así como amamos y mucho más nuestra casa, en nuestra casa la queremos tener limpia, pero la casa de Dios también requiere de nuestra fe y nuestro sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, ¿verdad? Jesús dijo, este lugar ya no va a ser un mercado. Este lugar ya no va a ser una cueva de ladrones. Este lugar va a ser un lugar de alabanza. Aún los niños, dijo él, de la boca de los niños se perfecciona la alabanza. Pero los sacerdotes y los escribas le cogieron una cólera al Señor y dijeron, ¿verdad? Te vamos a matar prácticamente. Y de hecho lo sacrificaron, lo llevaron a la cruz. Pero Dios envió a su Hijo a Jerusalén para enseñarle a la gente que deberían amar, deberían respetar la casa del Señor, y que también enseñarle a nuestros hijos el amor y el respeto por la casa del Señor. Y ahí está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿qué más puedo hacer por la casa de Dios? A ver, dígale a su hermano, ¿qué más podemos hacer por la casa de Dios? Hay muchísimo que hacer. Gracias a Dios ya se pudo cambiar el templo, pero podemos traer almas, podemos educar a nuestros hijos. Si usted desea un día, quiere venir a limpiar aquí, porque yo mismo como pastor cojo la carretilla, cojo la palana, yo no tengo problema porque sé que la palama está ungida, la carretilla está ungida, hasta el guardián está ungido. ¿Cuántos decimos amén aquí? Hasta el guardián ya está, porque se llama Ángel. O sea que desde el vientre de su madre, Ángel ya fue santificado para cuidar este lugar.
Así que hermanos, ¿por qué a veces no hay bendición? ¿Por qué no nos alcanza? ¿Por qué tenemos problemas en la casa? Porque no respetamos y no amamos la casa del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Y hoy por hoy es el día de cambiar eso. Porque si tú a partir de mañana, ¿verdad?, asimilas lo que el Señor quiere enseñarte, entonces yo te prometo de parte de Dios que el día que tú comiences a ponerle más amor por la casa del Señor, yo te garantizo que tus problemas se van a ir yendo uno por uno. Y te garantizo que no te faltará la bendición económica en tu casa. Porque el Señor dice que si buscamos primero el reino de Dios, y aquí está el reino de Dios, y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura, amados hermanos. Así que hermanos, en esta mañana, el Señor nos dice, ¿qué más podemos hacer por mi casa? Adorar más, alabar más a Dios aquí en este lugar, concentrarnos más en la oración, traer familiares, invitarlos aquí a este lugar santo, a este lugar de consagración. Si así lo hacemos, entonces el Señor te va a bendecir y saldremos de este lugar sumamente bendecidos, porque le estamos dando, ¿verdad?, o estamos valorando este maravilloso lugar. Bendito el nombre de Jesús. Me imagino cuántos ángeles caminarán aquí de noche, de madrugada, cuántos ángeles caminarán en este lugar, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, este lugar es una puerta al cielo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos la bendición de Dios? ¿Qué debemos hacer? Amar más esta nuestra casa, la casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a ponernos de pie para orar al Señor.